Quiero enviar a todos ustedes un saludo fraternal en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y aprovechar la oportunidad para decirles que verdaderamente nosotros tenemos que estar siempre ocupados en el servicio del Señor, buscando su rostro, con la lectura de las Sagradas Escrituras, teniendo comunión con los hermanos, con el Señor, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, y viviendo en obediencia a este poderoso Evangelio de Jesucristo. Así que en esta oportunidad yo voy a hablar de un tema muy importante que encontramos en las Sagradas Escrituras. El apóstol Pedro es el que nos da la base para hablar con relación a esta enseñanza tan importante. Y el título de esta plática o esta enseñanza es una invitación al crecimiento. Una invitación al crecimiento. Dios siempre nos está invitando a que le conozcamos mejor, a que busquemos su rostro, a que nos acerquemos a Él, a que tengamos fe, a que le pidamos y Él nos da. Y que creamos cuando oramos al Señor que Él nos escucha y concederá todas las peticiones que le hayamos hecho. Por consiguiente, ante esta enseñanza yo quiero extenderle a todos ustedes una invitación al crecimiento de las cosas tan importantes que voy a mencionar. Y el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3 verso 18 que nos dice: antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así que nos da una invitación a que crezcamos en la gracia de Dios, y que tengamos conocimiento amplio de nuestro Señor Jesucristo, que es tan profundo, que es tan maravilloso, que son muchos los secretos que encontramos en las Escrituras y en las enseñanzas de Jesús, especialmente en las parábolas que habla misterios, y también en las enseñanzas de los apóstoles, ¿verdad? Pedro, Juan, el apóstol Pablo. A través de sus escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo, tenemos una doctrina sana del Evangelio de Jesucristo. Lo que yo voy a decir hoy es acerca de lo que debemos hacer para crecer. Y hay ciertos puntos importantes. Yo tengo 3 puntos aquí muy importantes. Que en primer lugar es que nosotros tenemos que estar interesados en crecer. Tenemos que estar interesados. Y número 2, es necesario ser diligente. Número 3, obtener conocimiento y sabiduría. Así que para crecer es muy importante obedecer los consejos que encontramos en la palabra de Dios. Eso es básico. La obediencia es lo que nosotros tenemos que entender que debemos hacer. Obedecer a Dios, obedecer su palabra. Y 1 de Pedro capítulo 2 verso 2 nos dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, uno viene al Señor, lo recibe, siente una transformación, siente un cambio, pero que tenemos que desear la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Por ella crecemos, por ese conocimiento de la palabra del Señor. Y entonces, ahí tenemos la primera parte de este crecimiento: anhelar, desear, crecer. En segunda parte es diligencia. El apóstol nos dice que procure con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse,
que usa bien la palabra de verdad. Y lo dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Y vuelvo y repito, procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así que Pedro habla en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 3, que muchas veces los neófitos y los novatos, ¿no? Los neófitos y los indoctos. Muchas personas traducen la escritura de acuerdo a lo que se le viene a la mente, sin tener una madurez, no haber escudriñado las escrituras a la luz del Espíritu Santo, a la luz de los años de experiencias de cristiano, porque uno aprende a través de la vida y a través de estudios teológicos sistemáticamente. Entonces, cuando no ha sido expuestos a esas enseñanzas, comete muchos errores. Entonces el apóstol dice que use bien la palabra de verdad. Para usar bien la palabra de verdad es necesario estudiar profundamente. Entonces, el tercer punto es el conocimiento. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, ¿verdad? Al conocimiento dominio propio, paciencia, a la paciencia piedad. Porque si estáis haciendo estas cosas y abundan, no os dejará estar huérfanos, sin fruto y sin conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar un poquito, detallar un poquito lo importante que es la fe. Luego, eso es número uno, la base número uno, la fe. Luego el apóstol añade la virtud. Luego el conocimiento. Luego dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Prestemos atención ahora a una lista, las etapas del crecimiento. Empieza por la fe, que en griego es pistis. Todo empieza por ella, por la fe. Para Pedro la fe es la convicción de lo que dice Jesucristo. Todo lo que dice el Señor Jesucristo es verdad. Y que nosotros no podemos entregar, nuestra vida al abandono, sino a creer sus promesas y consagrar nuestras vidas a esas demandas que el Señor tiene acerca de esa fe que debemos tener, de esa fe viva. El Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es de una manera concreta, es incuestionable que el camino a la felicidad y a la paz y a la fuerza en la tierra y en el cielo es aceptar la palabra de Dios por fe. Usted va a tener paz, usted va a ser feliz, usted va a tener la vida eterna si acepta esta palabra, el poderoso mensaje del Evangelio de Jesucristo, porque nos enseña que la vida eterna está en Cristo. Y por eso, cuando escudriña la Escritura, tu fe va creciendo. Por eso el alimento de la fe es la enseñanza, la lectura, el estudio de la palabra. Y el apóstol dice que a la fe hay que añadir virtud, que es sinónimo de coraje. Tenemos que ser valientes. El reino de los cielos se hace fuerte y los valientes, los que tenemos coraje para luchar con valor en esta vida, lo arrebatamos. Así que la palabra griega es arete, que quiere decir virtud. Se entiende en primer lugar como excelencia operativa y eficiente. Arete es la virtud que nos hace expertos en la técnica de vivir como es debido. Así que la virtud de hacernos vivir como debemos vivir la vida agradable delante de Dios.
Entonces, número 3 es conocimiento, gnosis o sofía, sabiduría práctica para poder vivir la vida. Gnosis es conocimiento de las cosas espirituales, ¿o no? De los conocimientos de todo lo que nosotros aprendemos, que estudiamos. Pero sofía es el conocimiento de las cosas espirituales, de las cosas profundas, de la verdadera sabiduría que viene del cielo. Así que cualquiera puede tener gnosis, que es conocimiento obtenido a través de los estudios. Pero eso es gnosis si no tiene esa sabiduría, que es aplicar esos conocimientos a resolver los problemas con éxito, con victoria. Entonces el conocimiento se queda en la teoría. Pero hay que ponerlo en la práctica para que dé resultado. Así que el conocimiento que habla aquí es el práctico. Al conocimiento, dominio propio, que quiere decir tener las riendas de uno mismo. El autodominio se caracteriza por firmeza, no importa las pruebas que pase, siempre permanece fiel al Señor hasta la muerte. Así que hay que ser fiel porque eso es importante. El conocimiento, dominio propio. Dominio propio. Tiene disciplina, hace las cosas como lo tiene que hacer. Así que eso caracteriza la firmeza de la persona, que no importa las pruebas que pase, siempre permanece fiel al Señor hasta la muerte. Número 5, que el apóstol nos menciona, paciencia. Es la capacidad de esperar o soportar sin alterarse. Corramos con paciencia, dice el apóstol o el escritor de los Hebreos, si fue Pablo o algún discípulo de Pablo, como los estudiantes, exegetas, llegan a conclusiones. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Con paciencia. No se puede uno impacientar. Hay que ser paciente. Paciente. Paz, conocedor de esa paz que Jesucristo nos da. Es una ciencia de paz. Paciencia. La paz de Jesucristo, el príncipe de la paz. Tenemos que correrla con Él, con esa paz que Cristo da. Paciencia. Sin alterarse, la capacidad de esperar o soportar sin alterarse. Número 6 es la piedad. La piedad. La piedad inspira por el amor de Dios tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo actos de amor compasivos. Así que cuando nosotros somos piadosos, ¿verdad? El hombre piadoso es que conoce la piedad. El impío es que no conoce la piedad. Y el piadoso le respeta las cosas santas de Dios. Las trata con reverencia, deja la chabacanería, el relajo. En el púlpito hay que hablar con seriedad, con piedad, con reverencia y enseñar la palabra de Dios con sabia mansedumbre, ¿verdad? A esta piedad se le añade el afecto fraternal, que en griego la palabra es Filadelfia, el amor filial, el amor filial. Entonces, el griego la palabra es Filadelfia, que quiere decir literalmente el amor a los hermanos. Un cristiano se sacrifica por el bienestar de su hermano, de la familia, de la fe de Jesucristo. Número 8. El cristiano debe mostrar a todas las personas el amor que Dios le ha mostrado. Así que tenemos el amor. El amor es lo último en la lista que el apóstol Pedro acaba de mencionar. En esta segunda epístola, el apóstol Pedro se denomina el mismo se denomina, que en griego se dice doulos, que es siervo, se denomina siervo y significa esclavo. Moisés, el gran líder y legislador del pueblo de Dios, fue un esclavo de Dios. Lo dice en Deuteronomio 34:5. Josué, el gran general,
fue un dulos de Dios que vino a ser un esclavo en Josué 24:29. David, el gran rey de Israel, fue un esclavo de Dios, segunda de Samuel 3:18. En el Nuevo Testamento, Pablo es esclavo de Jesucristo en Romanos 1:1. Todos los cristianos en el Nuevo Testamento son llamados siervos, que significa esclavos de Dios, en Hechos 2:18. Así que el cristiano pertenece inalienablemente a Dios, que esto significa que pertenece exclusivamente a Dios y no puede hacer ninguna transferencia. No se vende, no se cambia. Dios es el dueño del cristiano. Dios le puso el sello de propiedad, que es el Espíritu Santo. El llamar al cristiano doulos o esclavo de Dios significa que está incondicionalmente a su disposición. El cristiano no tiene derecho propio porque se los ha rendido a Dios. Por consiguiente, debe estar dispuesto a su servicio. Todo lo que hace el cristiano debe hacerlo, aleluya, como para el Señor. Todo lo que haga el cristiano lo tiene que hacer con amor, para la gloria de Dios, viviendo la vida cristiana de esta manera. No caerá jamás, dice el apóstol Pedro, ni tampoco estará ocioso. Estará siempre ocupado y creciendo en el conocimiento de Jesucristo. Será un siervo o sierva fiel y prudente, y al fin entrará en el gozo de tu Señor y recibirá la corona de la vida al fin de esta carrera. Así que Dios te bendecirá en todo lo que tú hagas. Serás siempre lleno de la gracia de Dios, como dice las Sagradas Escrituras. Oremos, porque esta palabra es muy poderosa. Quiero que ustedes vuelvan a repetirla y la pongan por práctica. Señor Padre Celestial, te doy gracias por esta participación en esta preciosa enseñanza del apóstol Pedro, que nos trae acá. Aleluya, es una enseñanza aceptada y enseñada por todos los apóstoles, recibida por la iglesia primitiva, y nosotros como iglesia, como parte de tu cuerpo Jesucristo, también queremos poner en práctica ese crecimiento que nos es prometido a cada uno de nosotros, si hacemos las mismas cosas que hizo la iglesia primitiva. Yo te pido que tú bendiga a todos mis queridos amigos y oyentes de esta programación. La paz del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la gracia de Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Les habló su amigo, Pastor José Antonio Medina. Dios te bendiga mucho. Amén.